Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis de David Nacio. Espero que les esté gustando y sobre todo que les esté sirviendo a los estudiosos del psicoanálisis. Estamos leyendo el capítulo número 3 que se llama Un caso de Sigmund Freud, Scheber o la paranoia, y el día de hoy vamos a leer El discurso delirante de Scheber. Las memorias de un neurópata es un texto verdaderamente extraordinario, pues la locura se describe en él, no desde el punto de vista del observador, sino desde el interior, desde el punto de vista del que delira. Sean cuales fueren los temas del delirio, políticos, religiosos o sexuales, todos giran alrededor de la persona del propio Scheber y presentan, como comprobaremos luego, los dos polos clásicos de la paranoia, ideas de prejuicio y persecución e ideas de sobrevaloración. Veremos que a pesar de las contradicciones a veces flagrantes, el sistema delirante es completamente ingenioso de vez en cuando. Scheber destaca la falta de lógica de sus conceptos y agrega luego comentarios sumamente pertinentes. Siguiendo a Scheber en su delirio, avanzaremos a lo largo de dos ejes temáticos principales, uno referente a su persecución, el otro a su transformación en mujer. Dios persigue a Scheber. Scheber comienza por explicar el orden del universo. El ser humano, escribe, tiene un cuerpo y un alma. El alma tiene su sede en los nervios. En cuanto a Dios, este está constituido únicamente por nervios, una cantidad infinita de nervios. Dios es, pues, todo alma. Los nervios de Dios se llaman rayos y están en el origen de toda creación. Cuando, por ejemplo, Dios quiere crear a un hombre, se desprende de algunos de esos nervios y esos nervios divinos se transforman en un ser humano. La cantidad de nervios divinos no disminuye nunca, pues Dios reconstruye su reserva, reintegrando en él los nervios de los seres humanos que mueren. Precisemos que, una vez cumplida su obra creadora del universo, Dios se retiró en un inmenso alejamiento y abandonó al mundo a sus propias leyes. Le basta con atraer hacia sí los nervios de los difuntos, la parte espiritual del hombre después de purificarlos. Con todo, algunas veces interviene en la historia del universo a través de los sueños de los durmientes, o para inspirar a los grandes hombres y a los poetas. En este caso simplemente hace una reconexión de los nervios de esas personas. Sobre este movimiento circular se sustenta el orden universal. Dios se despoja de una parte de sí mismo para crear y recupera luego los nervios, las almas de los difuntos. Todas las intervenciones de Dios, buenas o malas, se llaman milagros, pero Dios no es un ser simple. Si bien es único, está constituido por dos unidades, un Dios inferior, Ahriman, y un Dios superior, Ormuzd. El dios inferior prefiere a los semitas y el dios superior a los rubios arios. Sin embargo, este orden del universo presenta una falla. En determinadas circunstancias, por una razón no explicada, ocurre que los nervios de un hombre vivo se encuentran en un estado tal de excitación que atraen los nervios de Dios con tanta fuerza que estos no pueden liberarse, de modo que la existencia misma de Dios se halla comprometida. Este es un caso por completo extraordinario y hasta único en la historia de la humanidad, y se trata evidentemente de la situación del presidente Scheber. Amenazado en su integridad, Dios va a promover un complot contra Scheber con el objeto de aniquilarlo físicamente o destruirlo mentalmente, o al menos de distraer su atención, que es el único modo que tiene Dios de sustraer sus rayos a la influencia centrípeta de Scheber. Así aparece Dios por entero, ocupado en infligir a nuestro hombre las pruebas más inhumanas, ya sea mediante una acción directa, ya sea por intermedio del profesor Flechig, ya sea por último, a través de todo lo que rodea a Scheber, animales, objetos y demás entes. Puesto que toda intervención divina, buena o mala, es un milagro, esto es lo que sucede durante la segunda crisis, que comienza con insomnios y con la fantasía de ser una mujer que experimenta la cópula. Esta idea indigna, nos dice Scheber, nunca se habría presentado en mi espíritu sin una intervención exterior. Seguidamente se producen otros milagros, crujidos en las paredes de su dormitorio y voces que le hablan. Lo interna nuevamente en la clínica del profesor Flechig, agente divino que hará todo lo que está a su alcance para hundirlo. Flechig realiza en Scheber una nueva conexión de nervios y habla dentro de su cabeza. Según las palabras de Scheber, practicaba con él un asesinato del alma. Esta es una expresión de la lengua fundamental, la lengua de Dios, que significa volverse amo del alma de su prójimo, es decir, los nervios, y obtener gracias a esta alma una vida más larga o cualquier otra ventaja relacionada con la vida del más allá. La prueba, agrega Scheber, de que las intenciones de Flechig no son puras
es que éste no osa mirarlo a los ojos. Punto número 2. El espíritu de Shever amenazado. Este fenómeno de hablar dentro de su cabeza o hablarle desde los nervios no tiene nada que ver con la palabra normal, escribe Shever. Son palabras que se introducen por la fuerza en el espíritu de uno y que se desarrollan allí como cuando uno recita una lección de memoria. La voluntad nada puede hacer contra estas palabras, de modo que uno se ve forzado a pensar sin tregua. Este quizás es el castigo divino que más hace sufrir a Shever. Esas voces lo insultan sin cesar o le anuncian el fin del mundo, a causa del desprendimiento del sol o en virtud de la glaciación de la tierra, proceso ya iniciado o bien mediante la detención de todos los relojes del mundo y muchos otros cataclismos cósmicos. Pero no olvidemos que Dios está constituido por los nervios de los difuntos, el alma de los difuntos, de modo que al atraer hacia sí los nervios de Dios, Shever atrae al propio tiempo las almas de los muertos. Estas se acumulan en su cabeza y adquieren la forma de hombrecillos de unos pocos milímetros. Algunas noches tales hombrecillos se reúnen por millares que pululan en el interior de su cráneo y hablan todos al mismo tiempo, sin ahorrarle una sola de sus palabras, en una monstruosa cacofonía. Un día esos personajes se ponen a comentar una supuesta pluralidad de cabezas que habría en Shever e insinúan que está dotado de varias cabezas, cuando en realidad no es más que un solo hombre, lo cual, escribe Shever, no sin cierto humorismo, los hace huir aterrados gritando, en el nombre del cielo, un hombre de muchas cabezas. En varias oportunidades se le revela que la tierra está condenada al aniquilamiento, que él será el único sobreviviente y que las personas que lo rodean no son solo simples formas humanas, imágenes de hombres enviadas en su honor por milagro divino y llamadas luego a esfumarse. En la lengua fundamental se los denomina hombres hechos en un 2x3 sin gran cuidado. Al pasear tiene la sensación de andar no por una ciudad verdadera, sino por un decorado de teatro o bien por un vasto cementerio, donde hasta llega a ver la tumba de su esposa. Un día advierte al pasar un periódico en el que se anuncia su propia muerte. Shever descubre en todas esas manifestaciones malas intenciones en su contra. Shever mantiene con Dios relaciones caracterizadas por una mezcla de adoración y rebeldía. Lo acusa de todos sus males, lo considera ridículo y necio, pero paralelamente le atribuye todas las virtudes y todas las glorias. Además, Dios y el sol están en una estrecha relación, hasta se puede identificar a Dios con el sol, escribe Shever. A veces Dios se le aparece y le habla con voz grave, otra es el sol quien se dirige a él con palabras humanas. En ocasiones el sol se transforma, su disco se encoge o se desdobla. En todo caso, Shever es el único que puede mirarlo sin bajar la mirada, y el sol palidece en su presencia. Todos estos males que lo aquejan tienen por objeto destruirlo o volverlo idiota, o al menos distraer su atención a fin de que Dios pueda introducirse en su cabeza para recuperar sus rayos e impedirle que se apropie de ellos. Con esa intención Dios habrá de ensordecerlo mediante pequeños ruidos que se vuelven atronadores. Cada palabra pronunciada en su presencia, cada paso, cada pitar del tren retumba como un golpe violento que provoca un dolor intolerable en el interior de su cabeza. Para sustraerse a estos milagros divinos que apuntan a su aniquilamiento mental, Shever adquiere el hábito en pleno invierno de pasar los pies a través de los barrotes de una ventana y exponerlos a la lluvia helada. Mientras dura la exposición y Shever puede sentir dolorosamente los pies, los milagros son impotentes, no pueden quebrantar su espíritu, pero ignorantes de tales persecuciones. Los médicos hacen cerrar los póstigos, con lo cual llegan a convertirse, sin saberlo, en instrumentos del plan que apunta a destruir la razón de Shever. Punto número 3. El cuerpo de Shever amenazado. Ninguna parte de su cuerpo está a salvo. ¿Qué prueba no ha sufrido? Han reducido su tamaño, introducido un gusano en sus pulmones que luego se han retraído hasta casi desaparecer. Le han extirpado los intestinos. Tiene el esófago hecho trizas y las costillas quebradas. Se ha tragado parte de la laringe. Le han reemplazado el estómago por el de un judío. Le arrancan los nervios de la cabeza. Cuando toca el piano, se le paralizan los dedos y se le obliga a cambiar la dirección de la mirada para impedir seguir la partitura. No obstante, la más abominable de las torturas es la máquina de encorsetar la cabeza. Una serie de hombrecillos le comprimen el cráneo, haciendo girar una manivela. Pero todo es inútil, porque Dios, al querer destruirlo, va en contra del orden del universo, pues a los rayos les corresponde crear y no destruir, y el orden del universo más poderoso que el mismo Dios está del lado de Shever.
Punto número 4. El milagro del alarido. A veces los rayos aprovechan los momentos en que Shever no los vigila. Cuando éste duerme, por ejemplo, o cuando mantiene una conversación para escapar, al instante e infaliblemente se produce el milagro del alarido. Al dar su alarido, Shever le prueba a Dios que no está muerto, ni se ha vuelto idiota, es decir, que no ha perdido su espíritu. A veces despierta de un profundo sueño, para dar algunos gritos a fin de mostrar a su perseguidor que aún durmiendo continúa siendo el amo de la situación. Hay días en que estos alaridos se suceden uno tras otro por centenares y pueden durar entre 5 y 10 minutos, lo cual estremece dolorosamente su cerebro. Durante esos accesos, los rayos divinos sobrecogidos de angustia piden auxilio y vuelven a fluir dócilmente hacia su cuerpo, pero todas estas manifestaciones no dejan de inquietar a quienes lo rodean. Además, dice Shever, un testigo estaría persuadido de hallarse ante un loco, por lo tanto se ve obligado a cambiar de táctica, para mostrarle a Dios que conserva toda su fuerza espiritual. Así es como se pone a contar durante horas y al hacerlo puede renunciar a su anterior estratagema estrepitosa. Punto número 5. Por el bien de la humanidad, Shever acepta ser la mujer de Dios. Llegamos finalmente al segundo de los ejes cruciales del delirio de Shever, a saber, su transformación en mujer, mediante una desvirilización. Desvirilización significa que los órganos masculinos se invaginan en el cuerpo, al tiempo que los órganos internos se transforman. Ningún otro aspecto del delirio aparece tratado con tantos detalles como esta metamorfosis. Al comienzo de la dolencia, en el apogeo de la persecución, su emasculación está destinada a humillarlo, a destruirlo, abusando sexualmente de él. En un primer momento el profesor Fleshy es instigador de esta maniobra y luego Dios mismo pasa a formar parte de ese complot, destinado a asesinar su alma y a entregar su cuerpo, como el de una mujer, a la prostitución. La prueba de que todo esto se hace para humillarme, escribe Shever, es que los rayos de Dios me llaman Miss Shever, o bien me dicen, este pretende haber sido presidente del tribunal y se hace deshonrar. Pero la maniobra resulta un fracaso porque, como las demás, va en contra del orden del universo. Solo después de algún tiempo Shever acepta su transformación en mujer como algo conforme al orden del universo. La desvirilización hasta llega a constituir la solución del conflicto de Shever con Dios y de Shever consigo mismo. Entonces declara abiertamente que goza de la sensibilidad sexual de la mujer y adopta una actitud femenina en relación con Dios. Siente que es la mujer de Dios, por ello sus nervios están dotados de una sensibilidad femenina. Su piel adquiere la suavidad particular del cuerpo femenino y los nervios de la voluptuosidad se concentran especialmente en la parte del pecho, donde las mujeres tienen los senos. Cada vez que se inclina se imagina dotado de un trasero femenino. Coni soy qui mal y pense, vergüenza, a quien piensa mal. Agrega en francés, cualquiera que me viera con el torso desnudo ante un espejo, y sobre todo si contribuyo a la ilusión, poniéndome algún atuendo femenino, tendría la indudable impresión de ver el busto de una mujer. En suma, Shever solo comienza a admitir la idea de esta transformación cuando siente que es el propio Dios quien reclama su femineidad, no para humillarlo, sino con un designio sagrado. Es pues mi deber, escribe Shever, ofrecer a los rayos divinos la voluptuosidad y el goce que esos rayos buscan en mi cuerpo. ¿Cuál es, pues, el objetivo sagrado por el cual Shever acepta ser la mujer de Dios? Se trata de un proyecto de escala universal, la creación de una nueva humanidad que aparecerá una vez que ésta se haya extinguido, una nueva raza de hombres nacida del espíritu de Shever. A pesar de su grave y evidente estado de perturbación, Shever, que era un hombre inteligente, logró que lo liberaran de la clínica de Leipzig, después de estar internado allí durante 8 años, y obtuvo además el derecho de publicar sus memorias. En 1903 se retira junto con su esposa a una casa que había hecho construir en Dresde, pero 4 años después, en 1907, regresa al Instituto Psiquiátrico de Leipzig, donde permanece internado 4 años, hasta el momento de su muerte. Ningún hombre ha debido soportar pruebas semejantes a las que he sido sometido, escribe en su libro, en las condiciones que fueron las de mi existencia. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Los espero en el próximo video para continuar con este caso. Muchas gracias por escuchar.